En un bochornoso día de verano de 2012, la pintoresca y tranquila ciudad de Crestwood, Georgia, se convirtió en el escenario de un romance clandestino destinado al desastre. Robert Clark, un supervisor de fábrica de 46 años, era reconocido en la ciudad como un trabajador diligente y un padre devoto. 2 años antes, su esposa había sucumbido a una enfermedad prolongada, dejando a Robert destrozado pero decidido a dedicarse por completo a su única hija, Evelyn. Ahora, con 19 años, Evelyn estaba transitando su último año en una universidad comunitaria, marcada por el crecimiento bajo la sombra de la enfermedad de su madre, lo que le había enseñado a ser autosuficiente. Mientras Robert se comprometía a trabajar largas horas para mantenerlos, Evelyn encontraba mayormente soledad o la compañía de amigos. Era una joven inteligente y capaz, pero la muerte de su madre había despertado en ella una faceta rebelde. Sintiéndose atrapada por la vida en el pequeño pueblo de Crestwood, anhelaba libertad, aventura y una existencia más amplia. Su relación con su padre, caracterizada por la naturaleza protectora de Robert, se volvió tensa. Robert, acosado por el miedo de perderla como había perdido a su esposa, solo logró alejarla aún más con su vigilancia. Junto a los Clark vivía el sargento Paul Harris, un subcomisario de 36 años cuya vida era una sombra de lo que fue alguna vez una figura respetada. El mundo de Paul se desmoronó después de un amargo divorcio marcado por acusaciones de mala conducta. Luchando con las consecuencias, Paul descendió al alcoholismo. Su estimada carrera declinó drásticamente y su vida personal estaba en ruinas. A menudo se encontraba borracho, vagando sin rumbo por las calles o sentado en su porche, perdido en una mirada vacía. A pesar de su deterioro mental, Paul se aferraba a los restos de su autoridad. Su uniforme y su placa aún le otorgaban una frágil sensación de poder y control, algo que buscaba desesperadamente. Durante este periodo de aislamiento y autodestrucción, Paul comenzó a sentirse atraído por Evelyn. Ella reflejaba la versión joven y optimista de su exesposa, vibrante, curiosa y llena de vida. Para Paul, ella simbolizaba el entusiasmo y la pasión que había perdido. Robert siempre fue cauteloso con Paul, notando su presencia persistente alrededor de su casa y sus interacciones aparentemente innecesarias con Evelyn. Cuando Robert no estaba, la atención de Paul hacia Evelyn duraba incómodamente mucho tiempo. Sin embargo, sin pruebas sólidas de mala conducta, Robert se mostraba reacio a intervenir. No obstante, advirtió a Evelyn que mantuviera distancia del perturbado subcomisario. Pero Evelyn, asfixiada por la excesiva protección de su padre y ansiando escapar de su realidad monótona, se sintió cautivada por la atención de Paul. Apreciaba cómo él la veía como una persona, no solo como la hija de Robert Clark. Su mirada, sus conversaciones y su trato hacia ella como adulta eran halagadores. Ignorando las advertencias de su padre, Evelyn comenzó a encontrarse en secreto con Paul. La atracción por un hombre mayor, especialmente uno con autoridad, era emocionante para ella. Era su forma de rebelión, una porción de vida que podía controlar. Mientras tanto, Paul veía sus encuentros como algo más que un coqueteo. Alimentado por el alcohol, creía que Evelyn se sentía atraída por él porque lo veía como un protector, alguien que la comprendía de una manera que su padre no podía. La fijación de Paul con Evelyn se profundizó. La colmaba de atención, cumplidos y afecto, volviéndose cada vez más posesivo. Solía merodear cerca de su casa, enviarle mensajes tarde en la noche y exigir saber su paradero cuando no estaban juntos. Paul estaba obsesionado con la idea de que podía controlarla, similar a sus intentos con su exesposa. Las sospechas de Robert aumentaron a medida que Evelyn se distanciaba cada vez más. Pasaba más tiempo fuera de casa, alegando estar ocupada con tareas de la universidad o estudios en grupo. Pero Robert conocía bien a su hija, y su cambio de comportamiento lo inquietaba. Notó su repentina actitud defensiva, sus respuestas evasivas y cómo evitaba el contacto visual cada vez que mencionaba el nombre de Paul. No pasó mucho tiempo antes de que Robert decidiera confrontar a Paul. Una noche, encontró al subcomisario rondando cerca de su casa y lo enfrentó directamente para que se mantuviera alejado de Evelyn. El encuentro fue tenso. Robert afirmó con firmeza que reportaría cualquier mala conducta a los superiores de Paul, pero Paul, ebrio y arrogante, reaccionó con desprecio. Se jactó de que tenía más influencia de lo que Robert imaginaba y que podría hacerle la vida miserable si así lo decidía. Esta amenaza velada sacudió a Robert, pero no retrocedió. Evelyn, atrapada entre las crecientes sospechas de su padre y la fijación de Paul, se sentía acorralada. No estaba enamorada de Paul, pero la relación había avanzado demasiado,
y temía que terminarla lo enfureciera. Le mintió a su padre, prometiéndole que dejaría de ver a Paul, pero en realidad continuó viéndolo en secreto, escapándose por la noche mientras su padre creía que estaba dormida. A medida que avanzaba el verano de 2012, la inquietud de Robert se transformó en una preocupación grave. Notó que el coche patrulla de Paul aparecía en su vecindario con más frecuencia de lo necesario, a veces tarde en la noche o en horarios inusuales, claramente cuando Paul no tenía deberes oficiales. La ansiedad de Robert por la seguridad de Evelyn aumentaba. A pesar de las vagas y evasivas excusas de Evelyn sobre sus salidas nocturnas, la conducta de Paul hacia ella se volvía más audaz. Ya no satisfecho con miradas fugaces o charlas casuales, comenzó a buscar momentos privados con ella cerca de la casa de los Clark. Robert observaba los avances discretos de Paul con más frecuencia, acciones menores que, vistas en solitario, podrían parecer inofensivas, pero que juntas formaban un patrón inquietante de comportamiento. La presencia de Paul había dejado de ser meramente molesta para convertirse en una intrusión evidente en sus vidas. Una noche, incapaz de soportarlo más, Robert vio el coche de Paul estacionado cerca y se acercó con decisión. Aunque hervía por dentro, mantuvo la compostura. Al confrontar a Paul en la ventanilla de su coche, Robert le advirtió con firmeza que se mantuviera alejado de Evelyn, asegurándole que no dudaría en alertar a las autoridades. La reacción de Paul fue fría y desdeñosa. Se burló de las advertencias de Robert con desprecio y luego, inclinándose hacia él, lo amenazó con una confianza escalofriante. Insinuó que tenía conexiones y podía manipular las situaciones a su favor, sugiriendo que cualquier queja de Robert podría volverse en su contra. Habló como un hombre seguro de su capacidad para controlar el sistema, un hombre que se sentía intocable. Esta amenaza inquietante quedó flotando en el aire mientras Paul se alejaba, dejando a Robert tanto enfurecido como profundamente preocupado. Robert regresó a casa, abrumado por una sensación de derrota. Sus esfuerzos por proteger a Evelyn del peligro parecían haber tenido el efecto contrario. La clara línea que antes delimitaba su papel protector y el caos que Paul había traído a sus vidas se había desdibujado. Había enseñado a su hija a confiar y respetar a las figuras de autoridad, pero ahora, esa misma confianza estaba siendo manipulada en su contra. Paul no era cualquier hombre, era un subcomisario, con un poder significativo en Crestwood. Esta realidad pesaba mucho sobre Robert, cuya ansiedad crecía con cada día que pasaba. Esa noche, Robert abordó el tema directamente con Evelyn. La llamó al salón, donde el aire estaba cargado de inquietud. Le relató su confrontación con Paul, detallando cómo le había advertido severamente que se mantuviera alejado. Evelyn se movió incómoda, luciendo inquieta mientras Robert hablaba, pero cuando él le imploró que cortara sus lazos con Paul, sus respuestas fueron evasivas. Minimizó la relación, diciendo que no era importante y que Paul solo estaba siendo amistoso. La voz de Robert se suavizó mientras le suplicaba que viera el peligro, que entendiera cómo Paul la estaba manipulando. Evelyn parecía dividida, atrapada entre las crecientes preocupaciones de su padre y los avances posesivos de Paul. A pesar de la tensión, Evelyn prometió a Robert que terminaría con Paul. Entendía las intenciones de su padre, pero la atracción por la atención de Paul era embriagadora. Era una situación peligrosa, pero subestimó su gravedad. Robert se aferró a un fugaz sentimiento de alivio, desesperado por creer. La idea de perder a Evelyn, especialmente después de la muerte de su esposa, era insoportable. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Evelyn no tenía intención de cortar sus lazos con Paul. Sentía tanto miedo de cómo podría reaccionar Paul, como atracción por la emoción de sus encuentros clandestinos. La naturaleza controladora de Paul se estaba volviendo evidente. Monitoreaba sus movimientos, le enviaba mensajes de manera persistente y aparecía sin previo aviso. Sin embargo, en lugar de alarmarse, Evelyn interpretaba estas acciones como señales de afecto, una prueba de que él se preocupaba por ella. Mientras tanto, la confianza de Paul crecía. Las advertencias de Robert solo reforzaron su ilusión de control, convenciéndolo de que podía manipular la situación a su favor. Para Paul, Robert no era más que un obstáculo fácilmente eludible. La obsesión de Paul por Evelyn se intensificó, estrechando su control sobre su vida con el paso del tiempo. La tensión en la casa de los Clark se volvió intolerable. Robert observaba de cerca a su hija, esperando una señal de cambio, pero ella solo se distanciaba más. Su intuición le gritaba que la relación continuaba, y a pesar de sus intentos por ignorar estos temores, lo consumían. A finales de agosto de 2012,
Robert, un viudo de 46 años, tuvo que irse en un viaje de negocios. Evelyn le aseguró que se quedaría con una amiga durante su ausencia, lo que momentáneamente alivió sus preocupaciones. Sin embargo, sin que Robert lo supiera, Evelyn había arreglado para que Paul visitara la casa de los Clark. Esa noche, cuando Paul llegó, se recluyeron en la habitación de Evelyn, donde las dinámicas de afecto y control se mezclaron de manera peligrosa. Mientras tanto, a pocas horas de su viaje, Robert se dio cuenta de que había olvidado unos documentos de trabajo cruciales. Decidió regresar, sin saber lo que estaba ocurriendo en su hogar. Al llegar, su corazón se aceleró al notar un coche patrulla estacionado frente a su casa, una visión que le provocó una alarma inmediata. Al reconocer el vehículo como el de Paul, las sospechas de Robert se intensificaron, impulsándolo a entrar rápidamente. Subió las escaleras hacia la habitación de Evelyn con pasos rápidos y decididos. Al abrir la puerta de golpe, la escena ante él confirmó sus peores temores. Paul y Evelyn, parcialmente desnudos, estaban juntos en la cama. El shock y el sentimiento de traición abrumaron a Robert, y lo atacó impulsivamente en un arranque de furia. Una lucha feroz se desató en la pequeña habitación, con el espacio reducido intensificando la violenta pelea. Consumido por la ira, Robert logró asestar varios golpes, pero Paul, más joven y hábil en el combate físico, se defendió con igual intensidad. A medida que la pelea escalaba, la mano de Paul alcanzó su arma de servicio. En medio del caos, disparó el arma, hiriendo a Robert varias veces. El sonido de los disparos resonó en la antes pacífica casa. Evelyn, paralizada por el miedo, gritó al ver cómo su padre caía. La cruda realidad de la situación la golpeó con una claridad desgarradora. Robert yacía inmóvil, su sangre manchando la alfombra. Respirando con dificultad, Paul se quedó de pie sobre el cuerpo sin vida de Robert, su mente acelerada ante la magnitud de sus acciones. Al darse cuenta de lo irreversible de su acto, haber matado a un respetado miembro de la comunidad en su propia casa, Paul supo que su carrera había terminado y que la prisión era inminente. En un desesperado intento por manipular la situación, ideó una narrativa falsa. Le propuso a Evelyn que dijeran que su padre la había estado abusando y que ella había gritado pidiendo ayuda. Paul, supuestamente llegando a casa después de su turno, había escuchado sus súplicas e intervenido. En esta versión fabricada, cuando Robert vio entrar a Paul, se volvió agresivo, obligando a Paul a disparar en defensa propia. Mientras exponía este plan engañoso, Paul presionó a Evelyn para que aceptara, explotando el shock y la confusión que ella sentía. Dividida entre su lealtad a su padre y el control emocional que Paul ejercía sobre ella, junto con su propio miedo y confusión, Evelyn accedió a regañadientes. Visiblemente conmocionada, asintió con la cabeza en señal de acuerdo, su voz apenas un susurro mientras se sometía al retorcido esquema de Paul. Sin perder tiempo, Paul activó su entrenamiento policial y llamó a su departamento por radio. A pesar de la tensión en su voz, mantuvo la compostura mientras informaba haber escuchado gritos provenientes de la casa de los Clark, alegando que tuvo que intervenir cuando encontró a Robert atacando a su hija. Según Paul, Robert había sido violento y, cuando Paul intentó intervenir, Robert reaccionó, dejando a Paul sin otra opción que disparar en defensa propia. La llamada desencadenó una respuesta inmediata. En cuestión de minutos, las luces parpadeantes de los coches patrulla y las ambulancias iluminaron la tranquila calle de Crestwood. Los oficiales y paramédicos llegaron al lugar, encontrando a Robert Clark muerto en el suelo de su casa, su sangre formando un charco bajo su cuerpo inerte. Evelyn, pálida y visiblemente conmocionada, estaba cerca, con una expresión mezcla de miedo y shock. Paul, de pie con las manos firmes, parecía exteriormente sereno, aunque la tensión en su rostro era evidente. Cuando los oficiales le interrogaron, Paul relató su versión fabricada de los hechos. Afirmó que acababa de regresar de su turno cuando escuchó gritos desesperados provenientes de la casa de los Clark. Preocupado, se apresuró a investigar y encontró a Robert en un violento ataque, agrediendo a Evelyn. Paul afirmó que no tuvo otra opción que intervenir para defenderla, lo que finalmente llevó al disparo fatal. Como parte del protocolo, Paul fue puesto en licencia administrativa mientras comenzaba la investigación. Era un procedimiento estándar para cualquier oficial involucrado en un tiroteo, pero había una creencia implícita entre muchos de los oficiales presentes de que Paul había actuado como era necesario. Después de todo, Robert Clark era conocido por ser un padre estricto y protector. Los paramédicos declararon oficialmente a Robert muerto en la escena y trasladaron su cuerpo a la morgue para una autopsia. Mientras tanto,
los investigadores comenzaron su examen. Aseguraron la escena del crimen, tomaron fotografías, recolectaron pruebas forenses y empezaron a recopilar declaraciones de los involucrados. Paul dio su versión con calma, detallando cómo había corrido hacia la casa después de escuchar los gritos de Evelyn y encontró a Robert en un estado de furia. Afirmó que había intentado razonar con Robert, pero que el hombre estaba fuera de control. Paul mantuvo que no tuvo otra opción que defenderse cuando Robert dirigió su agresión hacia él. La entrevista de Evelyn siguió poco después en la comisaría. Su relato coincidió con el de Paul, su voz temblorosa mientras relataba cómo su padre la había atacado repentinamente, enfurecido y fuera de control. Describió cómo Paul había acudido en su ayuda, pero se vio obligado a dispararle a su padre cuando la situación se intensificó. Su historia resultaba lo suficientemente convincente, especialmente dadas las circunstancias, su padre muerto y su supuesto salvador ahora bajo escrutinio. Para los oficiales que la escuchaban, Evelyn parecía ser una joven traumatizada atrapada en medio de un trágico suceso más allá de su control. Sin embargo, la detective Lisa Franklin, la investigadora principal, no estaba del todo convencida. Con más de 2 décadas de experiencia en las fuerzas del orden, los instintos de Franklin indicaban que algo estaba mal desde el momento en que observó el comportamiento de Evelyn. Sintió que algo no cuadraba. Aunque las declaraciones de Evelyn coincidían con las de Paul, su lenguaje corporal sugería una narrativa diferente. Evitaba el contacto visual y sus manos temblaban tan violentamente que parecía que estaba a punto de derrumbarse. Para Franklin, Evelyn no solo parecía traumatizada, sino también asustada, no de la situación en sí, sino de algo, o de alguien, en particular. Las dudas de Franklin se profundizaron a medida que investigaba más a fondo. El cronograma era problemático. Los vecinos entrevistados informaron no haber escuchado gritos ni disturbios que indicaran una pelea violenta antes de los disparos. Además, las pruebas físicas en la escena eran extrañamente ordenadas, casi demasiado organizadas, como si se hubieran arreglado deliberadamente para respaldar la historia que Paul y Evelyn habían inventado. No había señales del desorden que uno esperaría en una situación tan tensa. Además, ciertos detalles forenses, como el ángulo de los disparos y la posición del cuerpo de Robert, no coincidían con la versión de los hechos presentada por Paul. Decidida a descubrir la verdad, Franklin inició un análisis forense exhaustivo de la escena, incluyendo exámenes balísticos de los casquillos de bala encontrados cerca del cuerpo de Robert. También investigó el pasado de Paul Harris. Consciente de su reciente y tumultuoso divorcio, y de los rumores dentro del departamento sobre su temperamento volátil y comportamiento errático, Franklin se volvió más sospechosa. Las interacciones íntimas de Paul con Evelyn también encendieron alarmas en su mente. A medida que avanzaba con su investigación, Franklin habló con los amigos, colegas y vecinos de Robert, con el objetivo de reunir un perfil detallado de su personalidad. Cuanto más profundizaba, más pruebas encontraba que mostraban a Robert como un padre compasivo, aunque estricto, un hombre poco propenso a estallar violentamente sin una provocación seria. Sus dudas sobre Paul se intensificaron a medida que se acumulaban las discrepancias, haciendo que la narrativa que presentó pareciera demasiado ensayada y artificial. Franklin estaba lejos de cerrar el caso. Mientras que la investigación inicial retrataba el incidente como un trágico conflicto doméstico que salió mal, Franklin sospechaba que había mucho más en la situación. El relato de Paul, que al principio parecía impecable, ahora mostraba fallas significativas. Y Evelyn, la figura central en el drama, parecía estar ocultando la verdad, tal vez por miedo, lealtad o manipulación. Franklin estaba convencida de que solo era cuestión de tiempo antes de que las grietas en su historia se hicieran evidentes. 2 semanas después del suceso, el Departamento de Policía de Crestwood recibió una llamada reveladora de Henry Matthews, un residente de mucho tiempo que generalmente se mantenía al margen. Sin embargo, recientes observaciones lo habían alarmado lo suficiente como para presentarse. Informó a la detective Franklin que había visto al subcomisario Paul Harris visitar la residencia de los Clark en varias ocasiones mientras Robert estaba en el trabajo. Estas visitas le parecieron sospechosas a Henry, especialmente porque siempre ocurrían cuando solo Evelyn estaba presente. Había observado sus interacciones, notando sus intercambios secretos y un lenguaje corporal extraño,
lo que lo llevó a sospechar que su relación era más de lo que parecía. Inicialmente reticente, Henry ahora reconocía la importancia de compartir sus observaciones. Esta nueva información intrigó a Franklin, introdujo una nueva capa de complejidad al caso que no había anticipado. Hasta ese momento, la investigación se había centrado en gran medida en la narrativa presentada por Paul y Evelyn. La declaración de Henry arrojó serias dudas sobre su versión de los hechos, sugiriendo una relación potencialmente inapropiada y depredadora entre Paul y Evelyn mucho antes de la trágica noche. Las implicaciones de una relación de este tipo, especialmente con una menor, eran profundas en una comunidad como Crestwood, donde la integridad de la fuerza policial era altamente valorada. Armada con esta nueva evidencia, Franklin comenzó a desentrañar el pasado de Paul Harris. Examinó minuciosamente sus registros de servicio en busca de cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su carácter. Lo que descubrió fue preocupante. Aunque su historial oficial como subcomisario estaba en gran medida impecable, había rumores de mala conducta que habían sido discretamente ignorados. Un escrutinio más profundo de su vida personal reveló los tumultuosos detalles de su fallido matrimonio. La exesposa de Paul lo había acusado de ser controlador y abusivo, presentando múltiples denuncias de violencia doméstica antes de finalmente dejarlo. Sin embargo, estas denuncias apenas habían avanzado, probablemente silenciadas por el estatus de Paul dentro de la fuerza policial. Franklin también descubrió que Paul había sido reprendido internamente por su conducta hacia las mujeres, aunque estos incidentes se mantuvieron fuera del ojo público. Paralelamente, Franklin profundizó en el pasado de Robert Clark, con la esperanza de validar la imagen agresiva presentada por Paul. Contrario a la narrativa de Paul, descubrió que Robert era muy respetado en Crestwood, un hombre diligente que había criado solo a su hija después de la muerte de su esposa por cáncer 2 años antes. Robert no tenía antecedentes de violencia ni expediente criminal y era conocido entre amigos y colegas como un padre dedicado que era estricto pero justo con Evelyn. La marcada diferencia entre la reputación encomiable de Robert y el pasado cuestionable de Paul generó más preguntas sobre los verdaderos eventos de esa noche. Las declaraciones de Henry y los descubrimientos de Franklin sobre el pasado de Paul fomentaron una nueva y perturbadora teoría. La relación entre Paul y Evelyn parecía cada vez más coercitiva que consensual, insinuando un abuso de poder. Franklin comenzó a sospechar que Evelyn, atrapada en una relación manipuladora, podría estar bajo la influencia de Paul más de lo que parecía. El momento de la muerte de Robert, las contradicciones en las pruebas físicas y ahora las revelaciones sobre el comportamiento dominante de Paul fortalecieron la creencia de Franklin de que la narrativa creada por Paul y Evelyn era fabricada. A medida que Franklin iba desentrañando las capas del caso, se dio cuenta de que el rol de Paul Harris como subcomisario lo había protegido durante mucho tiempo de cualquier escrutinio. La comunidad de Crestwood, que había confiado ciegamente en sus fuerzas del orden, ahora se enfrentaba a la posibilidad de que uno de sus oficiales no solo había explotado su autoridad, sino que también podría haber orquestado un encubrimiento de un asesinato. Decidida a descubrir la verdad, la detective Franklin trazó meticulosamente las acciones de Paul el día de la muerte de Robert. Según las declaraciones iniciales, Paul afirmó que regresaba de su turno cuando escuchó gritos en la casa de los Clark. Esta línea temporal era crucial, ya que sustentaba su justificación para intervenir. Sin embargo, la investigación de Franklin reveló una inconsistencia crítica. Paul no había estado de servicio esa tarde, había terminado su turno al mediodía, lo que contradecía directamente su versión de los hechos. Franklin entrevistó a varios vecinos para reconstruir la secuencia de eventos. Sus relatos indicaban consistentemente que no se escucharon gritos ni disturbios desde la residencia de los Clark hasta después de los disparos. Esta discrepancia minaba la historia de Paul y arrojaba serias dudas sobre su relato. Además, otro vecino informó haber visto el coche patrulla de Paul estacionado frente a la casa de los Clark mucho antes de la hora reportada del tiroteo. Esta observación fue particularmente incriminatoria, sugiriendo que Paul había estado en la escena mucho antes de lo que afirmó. Armada con estas nuevas revelaciones, Franklin consultó a expertos forenses para realizar un nuevo y exhaustivo examen de la escena del crimen. Hicieron un descubrimiento crucial: un par de calcetines azules, claramente marcados como emitidos por la policía, fue encontrado debajo de la cama de Evelyn. La presencia de estos calcetines indicaba que Paul había estado dentro de la casa de los Clark durante un tiempo considerable antes de la confrontación,
lo que contradecía su afirmación de una intervención repentina e impulsiva. Una investigación adicional llevó a Franklin al teléfono de Evelyn, donde descubrió mensajes de texto incriminatorios entre ella y Paul. Estos mensajes confirmaban explícitamente su relación romántica y mostraban que sus interacciones habían sido continuas. El contenido de estos textos añadió más profundidad al romance, revelando un nivel más profundo de engaño entre ellos. Con esta abrumadora evidencia en mano, Franklin decidió que era momento de confrontar directamente a Evelyn. En un tenso interrogatorio, le presentó las inconsistencias en su relato, mostrando pruebas de que Paul había estado en la casa durante horas antes del tiroteo y de que su relación romántica estaba bien documentada. Abrumada por la contundente evidencia, Evelyn comenzó a derrumbarse bajo la presión. Confesó a Franklin que el regreso de su padre había sido inesperado y no planeado. Cuando Robert llegó y la encontró con Paul, estalló una violenta confrontación. En un momento de pánico, Paul disparó a Robert. Sin embargo, la historia inicialmente contada a la policía fue una mentira fabricada por Paul para ocultar la naturaleza premeditada de sus acciones. La confesión de Evelyn marcó un punto crítico en la investigación, revelando toda la magnitud del engaño y la naturaleza planificada del asesinato. Era evidente que Paul había diseñado la situación para retratar a Robert como el agresor, explotando su autoridad y la vulnerabilidad de Evelyn para ocultar sus verdaderas intenciones. La minuciosa investigación de Franklin estaba ahora encaminada a exponer la verdad y hacer que los responsables rindieran cuentas. Tras la confesión de Evelyn y la acumulación de pruebas, la detective Franklin se preparó para un interrogatorio decisivo con el subcomisario Paul Harris. Organizó esta reunión para confrontar a Paul con la sólida evidencia de su culpabilidad. La sesión comenzó con Franklin involucrando a Paul en lo que parecía ser una conversación casual, creando una ilusión de control. Sin embargo, el tono cambió rápidamente cuando Franklin expuso metódicamente las pruebas en su contra. Destacó las discrepancias en la línea de tiempo, en particular que Paul no estaba de servicio y se encontraba en la residencia de los Clark mucho antes del incidente reportado. Los testimonios de los vecinos respaldaban esto, señalando que el coche de Paul había sido visto en la escena previamente. Franklin también mencionó los descubrimientos forenses, como los calcetines emitidos por la policía encontrados debajo de la cama de Evelyn, lo que sugería la prolongada presencia de Paul en la casa. A medida que detallaba estos hechos, la actitud de Paul cambió de defensiva a incierta. Cuando Franklin lo acusó explícitamente de asesinato, la confianza de Paul se tambaleó. Intentó alegar que Evelyn estaba inventando la narrativa para protegerse de las repercusiones de su relación. Mantuvo que él solo era un espectador y que Evelyn había fabricado la historia para desviar la culpa. A pesar de sus afirmaciones, la abrumadora evidencia y los testimonios consistentes lo acorralaron, ilustrando la profundidad de su engaño y dejando poco margen para la negación. Tras el arresto de Paul Harris, el proceso legal avanzó rápidamente. La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras se desarrollaba el caso contra el subcomisario, atrayendo una considerable atención de la comunidad local y los medios en Crestwood, Georgia, todos ansiosos por ver el resultado de este caso de alto perfil. En sus declaraciones iniciales, la fiscal de distrito Clark Thompson presentó el caso contra Paul Harris. Detalló la cronología de los eventos, comenzando con la relación secreta entre Paul y Evelyn Clark y culminando en la confrontación mortal la noche del asesinato de Robert Clark. Thompson enfatizó la naturaleza premeditada del crimen, argumentando que Paul había explotado su posición de confianza y autoridad para manipular y, finalmente, asesinar a Robert. La fiscalía presentó una narrativa en la que Paul, impulsado por motivos personales y un sentido de derecho, había cruzado una línea sin retorno. La defensa, representada por el abogado de Paul, Stephen Grant, buscó desafiar la narrativa de la fiscalía. Grant sostuvo que Paul había actuado en defensa propia, afirmando que Robert lo había atacado al descubrir la relación. La defensa argumentó que el tiroteo fue el resultado trágico de una situación tensa y caótica, no un acto de violencia premeditado. La fiscalía llamó a varios testigos clave al estrado. Evelyn Clark, quien inicialmente había corroborado la historia engañosa de Paul, ahora fue sometida a un intenso contrainterrogatorio. Describió su relación con Paul y los eventos que llevaron a la confrontación con su padre. Su testimonio fue emocionalmente intenso, reflejando el profundo conflicto interno que había soportado. Bajo un riguroso cuestionamiento, Evelyn confirmó la relación y relató el momento en que su padre regresó inesperadamente a casa,
lo que desencadenó la violenta confrontación. Vecinos y expertos forenses también testificaron. Los vecinos contradijeron la afirmación de Paul sobre un conflicto creciente, informando que no hubo disturbios antes del tiroteo. Los expertos forenses presentaron pruebas de los calcetines emitidos por la policía que se encontraron bajo la cama de Evelyn, lo que corroboraba las afirmaciones de que Paul había estado en la casa mucho antes de la confrontación. Paul Harris testificó en su defensa, manteniendo que había actuado en defensa propia. Relató su versión de los hechos, afirmando que había escuchado gritos al regresar a casa y había corrido para ayudar a Evelyn. Según Paul, se vio obligado a disparar a Robert para proteger a Evelyn cuando Robert lo atacó. Su testimonio, lleno de súplicas emocionales y justificaciones, estaba plagado de inconsistencias que la fiscalía destacó, sembrando dudas sobre sus afirmaciones y subrayando la manipulación en su narrativa. En sus argumentos finales, la fiscal de distrito Andrew Thompson resumió las pruebas, destacando la naturaleza premeditada de las acciones de Paul y su manipulación de Evelyn. Señaló que el rol de Paul como subcomisario le había permitido explotar su autoridad y evitar una detección inicial. Thompson imploró al jurado que reconociera la gravedad del crimen y su profundo impacto en la familia Clark y en la comunidad más amplia de Crestwood. El abogado defensor, Stephen Grant, contrarrestó con el argumento de la defensa propia, retratando a Paul como un hombre atrapado en una situación desafortunada y peligrosa. Grant sostuvo que la fiscalía no había demostrado de manera convincente un motivo para la supuesta premeditación de Paul y pidió al jurado que considerara la situación como una altercación acalorada, en lugar de un asesinato calculado. El jurado, compuesto por 12 residentes locales, llevó a cabo deliberaciones exhaustivas, sopesando la credibilidad de los testigos, las pruebas forenses y las contradicciones en la narrativa de Paul. Después de varias horas, entregaron un veredicto de culpabilidad por asesinato en segundo grado. La decisión fue recibida con una mezcla de alivio y reflexión solemne. Paul Harris fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que subrayó la gravedad de su delito y su traición a la confianza pública. La sentencia fue presenciada por miembros de la familia Clark, quienes sintieron una profunda sensación de resolución, aunque marcada por un dolor personal significativo.